vamos a estar hablando de la adicción al alcohol, ¿verdad? Y los síntomas y el tratamiento, pero cómo afecta a las familias, a los niños, a la comunidad, a nuestro entorno, más en detalle. Y también Juan va a tocar un poquito más en el área de los trabajos, cómo afecta, bueno, Claudia tiene mucha experiencia en esa área también, ¿verdad? Los riesgos del trabajo. Pero cómo podemos ayudar a las personas a que ellos puedan tomar la decisión de poder parar, o sea, de cómo se hace eso, cómo una adicción al alcohol que es fuerte o que lleva mucho tiempo puede pararse para que la familia pare un poco ese entorno que da dolor, que da trauma, ¿verdad? Entonces eso vamos a tocar hoy día, ¿qué les parece? No, excelente, excelente, porque realmente el alcohol está 24/7 alrededor de muchas personas vulnerables. Entonces es importante que a través de la vid podamos dar a conocer eso, cómo es esa adicción, cuáles son sus síntomas, cuál es el tratamiento y también cómo nosotros podemos ayudarlos a manejar esas situaciones. Claro, claro. Y en nuestro entorno, pues lo vemos siempre a menudo en nuestras casas, en nuestros amigos, familia. Entonces no es un factor externo a nosotros, sino que es muchas veces es bastante personal, ¿verdad? Dentro de la comunidad, que se pueda, yo estoy en mi pollito, que se, que se pueda uno ayudar en ese sentido. Cómo uno puede pues aquí estamos tres terapistas, ¿verdad? Dos psicólogas. Y trabajando activamente. Y también, Brenda, tú trabajas en el área homeless, ¿verdad? En esa comunidad vulnerable, donde puedes ver y asimilar esos factores de riesgo que la persona pasa, ¿no? Entonces, ¿cómo lo identifica, cómo una familia identifica, cómo la misma persona identifica eso? Es un tema bien interesante porque yo considero, como tú mencionabas, dentro de nuestra cultura especialmente es algo tan normal porque lo vemos en cualquier fiesta, en cualquier lugar. Lo primero, lo que no falta es la cerveza, el trago, cualquier cosa y celebrar. Entonces es algo muy común que no hay celebración y no hay fiesta si no hay cerveza, si no hay alcohol. Entonces desde pequeños estamos normalizando el hábito del alcohol. El problema es que muchas veces no nos damos cuenta y se esconde, ¿verdad? Es un tabú, es un secreto por vergüenza, por miedo que se hace tan común en la familia y cómo va afectando y destruyendo a nuestros seres queridos, ¿verdad? Ujú. Es un tema bastante amplio. Ahorita con nuestra juventud, durante el COVID, vimos muchísimo cómo los adolescentes, ahorita desde una edad más temprana, han empezado a usar el alcohol y se ha normalizado tanto. Y ahora tantas bebidas tan famosas y Ujú. ricas, ¿verdad? Porque son hasta sabrosas hasta cierto punto porque el alcohol viene escondido. Claro. Entonces, es tan común para los muchachitos, ya no es que, "Ugh, qué feo, que sabe amargo, ¿sabe? Sino Sí, que, qué no. sabroso, demos otro, ¿verdad? Claro, sí. Y la reacción, en la búsqueda de la reacción, de qué da eso a nuestro sistema nervioso, o sea, qué es lo que está Es promoviendo. tan común para los muchachitos, ya no es que, "Ugh, qué feo". Sí, claro que sí. Mira que evidentemente lo que tú dices, Brenda, lo normalizamos. Tristemente lo normalizamos. Entonces, nos pasa algo bueno, vamos a beber algo. Nos pasa algo malo, vamos a beber algo. ¿Sí? Y ahí es donde aquellas personas que son vulnerables a través de esa normalización caen en la adicción al alcohol y después lo toleran. Es decir, ya no pueden parar. Eso se llama una tolerancia al alcohol. Ya no Ujú. pueden parar. Entonces ahí es donde comenzamos a ver esos síntomas de adicción que afectan a la persona y a todo su entorno en general. Y como tú dices, Arlene, entorno laboral, social, familiar, personal. Claro. Hola, Anita, bienvenida. Hola, Anita. Cuatro mujeres, Power, Chicas, Power. ¿cómo están, chicas? Ustedes saben, Hola. la Hola. paisana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudita? Hola, Arlene, Anita. Estamos tocando ese tema que la semana pasada tuvimos problemas de audio, transmisión y todo eso, entonces nos afectó, pero muy interesante todos esos procesos que podemos dar y asimilar
y poder enseñar a nuestra comunidad. Trabajar con niños que tienen padres alcohólicos es un reto de 1 millón, ¿no? O sea, y el trabajar en esa estancia donde hay reportes de abuso, hay reportes, ¿verdad?, de violencia verbal, violencia financiera, y se da ese proceso de que ahora le están llamando mucho, esa adaptación a creer que la persona que es el alcohólico, la empatía crece con ellos y se sienten un poco hasta culpables por la mujer o los hijos, llevan ellos esa culpa. ¿Alguna vez han experimentado eso en sesiones o en el área, en su ambiente, que los niños sufren ese problema? ¿Cómo lo tratan? ¿Cómo lo identifican, muchachas? Ay, Mira que en todo el desarrollo de alcoholismo que he tenido la oportunidad de trabajar, me he dado cuenta que definitivamente la familia víctima de una persona alcohólica sí genera un sentimiento de culpabilidad pensando que al interior de la familia los problemas, la falta de comunicación son los que están llevando a esa persona a consumir alcohol, ¿no? Cuando realmente el efecto es contrario. La persona que está consumiendo alcohol es la persona que está afectando esa dinámica sana a nivel familiar que se pueda presentar y genera comportamientos que ya se salen, digamos, de lo normal y asertivo. Entonces, realmente esa culpabilidad que tú mencionas, Arlene, se presenta, claro que sí, pero las personas que están en su entorno siendo víctimas del alcoholismo o de una persona que consume deben tener claro que no se trata de hallar culpables, ¿no? Sino de buscar las raíces que están generando esta situación, entender que debemos actuar para que la persona consumidora de alcohol entienda que debe dejarse ayudar y que tiene que salir de ahí. Entonces, si se presenta culpabilidad, ese no debe ser el centro de la situación, sino ayudarnos para que el entorno busque y guíe a la persona consumidora a salir de esa situación. claro, claro. Brenda, tú en tu experiencia de expertise que tienes ahí, que manejas? Sí, es bastante común que la persona que está siendo víctima, ¿verdad?, de esta adicción no lo acepta y lo esconde y lo niega, pero daña a la familia completamente. Lo peor es que la mayoría de los casos, cuando hay uso y abuso de alcohol, también hay violencia, ¿verdad? Hay golpes, hay abuso verbal, hay abuso sexual, abuso económico y de todo tipo. Y lo peor aún es que los más danificados son los niños, ¿verdad? Los más pequeños, que por tratar de defender de cierta manera a la mamá en el mayor de los casos, porque generalmente el papá es el alcohólico, aunque ahora ya vemos un poco más común que también las mujeres sean alcohólicas, pero los niños son los más perjudicados, los que sufren los gritos, el abuso, la marginación, los golpes y todo el trauma va absorbido para los niños. Entonces son víctimas algunas veces silenciosas y otras veces directas del alcoholismo, ¿verdad? Entonces lo primero está en que la persona acepte que tiene un problema. Pero en nuestra comunidad por el machismo es muy común que no se acepte, ¿verdad? Entonces otra vez vamos a que es socialmente aceptado. No importa, tómate las que sean, no te va a pasar nada. Al cabo, pues trabajas y si trabajas estás estable, estás bien, entonces no es un vicio porque no te afecta en tu trabajo, ¿verdad? Es un tema bastante delicado. Y lo que pasa es que lo miran como un alcohólico funcional, ¿no? O sea, funciono, voy, trabajo, porque te quejas. O sea, he escuchado muchas esas frases, yo voy, yo trabajo, y se vienen y llegan a la casa y preguntan, ¿y por qué no has hecho esto? ¿Y por qué esto no está hecho? Entonces eso
ese sistema que pasa es muy común, ese sistema que estamos viendo donde la persona, en este caso la que es el alcohólico, la que está cometiendo ese comportamiento, hace que el entorno de él se vuelva de miedo, ¿no? Los niños tienen miedo cuando llega el papá y si cierta, o sea, ¿qué detonadores son? Que llega tarde y el niño se esconde o se va al cuarto o cierra la puerta o hace comportamientos y uno dice, ¿de dónde viene ese miedo? O sea, ¿cómo lo genera? ¿Qué hace? ¿Cómo tratar esa área? Hola Juan, bienvenido. Hola Juan. ¿Está friseado? Hola, buenas noches, parece. Oh, yo creo que está congelado, Juan. Pero eso es lo que estamos, lo que se mira, ese que se mira ese factor. Anita, tú que trabajas con mujeres y manejaste mujeres en el área allá en Guatemala, ¿qué experiencia has visto o cómo te has, qué has identificado en esa área del alcoholismo? Mira, la codependencia, muchas de las mujeres que yo atiendo codependientes Ajá. son hijas de padres alcohólicos. Y entonces, desde pequeñas, empiezan a tener esa necesidad de afecto y también empiezan con esa dinámica de no puedo dejarlo porque me necesita, porque generalmente tienen una mamá que las lleva a buscar a los papás borrachos en algún lugar o que los aguantaban y esta vez iba a cambiar papá, vamos a esperar a que se recupere, o que al otro día, después de la borrachera, las mamás le están sirviendo al hombre, ¿verdad? Al esposo. Entonces empiezan a literalmente a absorber esas conductas codependientes. Muchas mujeres. O sea, es un factor muy clave. Cuando yo estoy haciendo mi historia clínica con las pacientes, generalmente les pregunto, ¿y tus papás, verdad? Cuando estamos tocando el tema de tus papás, ¿cómo fue tu dinámica familiar? ¡Boom! Sale. Pero así es increíble. Sí, mi papá era alcohólico, mi papá golpeaba a mi mamá. Y entonces empieza ese temor al que tú estabas hablando, que es, me da miedo. Entonces, tengo que competir tengo que competir con eso, ¿verdad? Entonces quiero llamar la atención de mi papá o generalmente también cambian el rol, ¿sí? Y si son hermanas mayores, por ejemplo, la mayoría de que lo que yo he visto en experiencia clínica es la hermana mayor, entonces como la mamá trabaja porque no hay plata y el papá es alcohólico, entonces ellas asumen el rol de mamás de sus hermanos, ¿verdad? Y empiezan esas dinámicas. Es increíble cómo el alcoholismo trae tantas problemas de conducta, sobre todo cuando ya somos adultos. Completamente de acuerdo, Anita. Y mira algo que tú mencionas y que creo que es importante que resaltemos acá. Muchas mujeres cuyas parejas son alcohólicas también se convierten en víctimas de violencia sexual, ¿no? Entonces, generalmente, aquella persona que es consumidora de alcohol, que ya pierde el control de sus actos por completo, llega a su casa a agredir física, psicológica o sexualmente, ¿no? Y en los casos más graves, no solamente a su pareja, ¿no? Puede llegar a agredir física o sexualmente también a sus hijos, a sus hijastros, nietos, no sé, las personas que estén en su entorno. Entonces también una de las connotaciones del abuso sexual se genera también dentro de ambientes donde hay un miembro que es alcohólico. Entonces es importante también detectar ese tipo de cosas porque dentro de ese miedo que se genera, entonces se accede, se acepta la conducta agresiva, ¿no? Y se normaliza, peor. Entonces creo que acá estamos en la obligación como equipo de que las personas que nos están escuchando abran sus ojos y si están siendo víctimas de una conducta así generadas por el alcoholismo, también pidan una voz de ayuda porque se ha normalizado esta situación. Sí, claro, totalmente de acuerdo, Claudia. De hecho, aquí en California, y sabes que lo que pasa es que no se reporta tan seguido, no sé si a Brenda le ha pasado, pero no reportan, o sea, ellos siguen con esa esperanza de que va a cambiar, de que, bueno, solo fue una vez,
está enfermo. Entonces, si pasamos con la connotación que es un enfermo en alcoholismo porque está enfermo, pero el enfermo que no busca ayuda, entonces se vuelve un abusador, ¿verdad? Correcto. Como mencionabas, Arlene, aquí en California es bien interesante porque otro factor que afecta mucho es el factor de la inmigración, ¿verdad? Como las mujeres generalmente tienen un estatus migratorio, pues no tienen documentos, no son legales, entonces el temor de poder de denunciar, pero también por otro lado el temor de perder a los hijos, ¿verdad? Que es muy común que en nuestras familias cuando se reporta algo de eso, los más perjudicados son los niños. Entonces, ¿qué hace la familia? Se llevan a los niños. O lo que mencionaba Anita, también la dependencia económica de la mujer. Ese es un factor fundamental, que las mamás tienen 3, 4, 5 hijos y tristemente dependen económicamente del esposo, porque si el esposo no está, no hay comida en la mesa. Así de fácil. Entonces, la mujer tiene que seguir aguantando el abuso. Entonces, es una cadenita, ¿verdad?, que se perpetúa. Considero que es bien importante el factor educacional en este caso. Hay que promoverlo desde que los niños son pequeños, de enseñarles que no es normal, que el uso de sustancias no es bueno, no es normal. Ahora, si se quiere estar feliz, echámonos un traguito para celebrar, vamos a estar felices, porque no podemos celebrar sin un traguito, no podemos celebrar sin alcohol o sin algo así, ¿verdad? Entonces se ha perdido todo ese sentido de familia y de celebración sin alcohol, ¿verdad? Sí, claro, de hecho que mencionaste es eso. Una buena cosa que nosotros tenemos aquí en la VID como grupo es que todas esas mujeres que sufren violencia por medio del alcohol, la violencia doméstica, tenemos los especialistas para hacerle la UVISA, para hacerle la evaluación mental que se requiere en el proceso migratorio. Entonces estamos capacitados para realizar esos exámenes que son largos, ¿verdad? Y llevan un tiempito, pero sí trabajamos con diferentes abogados migratorios donde nos mandan esos casos. Entonces, lo quería decir antes de que se me olvidara, porque pasa que ellas pueden aplicar para una U-Visa, ¿verdad? Si están siendo por violencia. Ajá. Entonces, tienen mucha oportunidad, nomás es que busquen, ¿no? Buscar la ayuda, yo pienso que es el primer paso a salir adelante. O sea, empezar a buscar y a pedir ayuda, o sea, a usar tu voz para pedir ayuda. ¿Verdad? Así que es muy interesante eso. Ajá. Completamente de acuerdo. Y fíjate que otro de los aspectos importantes dentro del consumo de alcohol son las causas físicas que esto trae. O sea, el alcoholismo también comienza a generar una serie de efectos físicos y psicológicos en el consumidor, ¿no? Problemas de cáncer, cirrosis, problemas respiratorios, a nivel mental. Lo que tú mencionabas al comienzo, Arlene, a nivel laboral en las organizaciones, ¿qué efectos lleva consigo que una persona se presente en estado de alcoholismo, que puede generar accidentes de trabajo o muertes de tipo laboral? O sea, es que realmente el contexto es muy amplio, ¿no? Entonces, todo este tipo de situaciones también las debemos evaluar dentro del ambiente laboral, dentro de algo que aquí en Colombia se llama seguridad y salud en el trabajo, y que hoy en día está muy en boga en la prevención de riesgos y accidentes. Acá hay algo muy interesante, se los quiero compartir. Dentro de todo lo que hacemos en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las empresas están obligadas a crear una política contra la adicción o uso de sustancias psicoactivas, dentro de ellas el alcohol. ¿Por qué? Porque hay un índice muy alto de trabajadores, sobre todo con niveles educativos bajos, tristemente es así, que llegan alcoholizados a su lugar de trabajo, a tener agresiones a sus compañeros de trabajo, a generar accidentes de trabajo, a no concentrarse en la labor que están haciendo. Entonces, también nosotros dentro de la VID estamos también preparados para ayudar a las empresas a trabajar y a generar estas políticas de prevención de riesgos, que es un factor muy importante. Claro, claro, o sea, sí, qué bueno que en Colombia sí, la verdad que es muy importante porque esa política que tiene el país me encanta, porque tienen que, ¿no? O sea, es un proceso que tienen que ayudar. Aquí realmente hay políticas, pero realmente no las siguen, entonces lo dejan al empleado a que vaya y haga, o sea, no está ese proceso donde como compañía te vas a preocupar tanto
porque tu empleado sea muy funcional. O sea, el retorno de empleados que se van y transicionan por una compañía es muy alta, o sea, no hay una mantenencia de empleados y no solo puede ser por eso, pero también el abuso laboral, el abuso sexual, o sea, ese entorno está bastante marcado en muchos estados y en California también, ¿verdad? Hay mucha gente que como lo que dijo Brenda, por el área de no tener documentos, pues se ven forzados más que todo a sufrir ese tipo de abuso dentro y puede que sí llegan intoxicados por muchas sustancias. Así que es muy importante eso, lo que dices. Ahora nosotros, no sé, en el área, yo me acuerdo cuando trabajaba en el condado, te decía, bueno, en cualquier momento vamos a poder pedir una revisión de drogas, ¿no? O sea, y con eso que se hizo legal la marihuana, pues tú la puedes hacer en tu casa. Pero si llegas al trabajo endrogado, o sea, eso Correcto. no es permitible ya. Y yo quería mencionar otro punto importante dentro de nuestra comunidad, que algunas veces hay recursos y hay servicios, pero por la propia necesidad de nuestra gente que tiene que ir a trabajar, muchas veces 1 o 2 trabajos o hasta 3 trabajos, no tienen el tiempo suficiente para poder accesar a esos servicios o son demasiado limitados, ¿verdad? Tienen que estar a las 5 de la tarde recibiendo la charla o recibiendo los servicios, pero están regresando del trabajo a las 6, 7 de la noche, entonces ¿a qué hora lo reciben? No hay el fin de semana. La verdad es que son bastante las barreras que existen, ¿verdad? Y como tristemente el tema de la salud mental sigue siendo tabú dentro de nuestra cultura, entonces se usa como automedicación, ¿verdad? Las personas están enojadas o están deprimidas o están tristes o tienen cualquier problema y se esconde dentro del vicio, ¿verdad? Entonces es como una automedicación de las personas para poder adormecerse, para no poder sentir, no permitirse sentir, perdí a mi mamá, perdí a mi papá, sufrí trauma, me violaron, me abusaron, ¿qué me pasó? Entonces es muy fácil esconderse dentro del alcohol, ¿verdad? Generalmente se ve mucho con los hombres, cuando uno empieza a escarbar dentro de todo el trauma y dentro de la historia de ellos, generalmente han sido abusados, no física, sino que muchas veces también sexualmente, ¿verdad? No, dentro de nuestra cultura no estamos acostumbrados a expresar nuestros sentimientos al hombre. No llores porque si lloras sos muy cobarde. No digas porque si decís no no sos fuerte, entonces vas a ser juzgado, criticado, señalado, no sos valiente. Entonces, ¿de qué manera resuelve el hombre su problemática? A través del alcohol, ¿verdad? Es muy fácil, muy común. Sí, Ah, yo estoy muy, sorry, Claudia. Yo soy bastante, yo le he dicho esto a Claudia, hay que hacer un grupo de hombres para ayudarles a ese proceso, porque sí, realmente yo pienso que es una necesidad que se cubre, porque ellos dicen, yo no necesito. Y en mi lista de clientes tengo hombres que digo, wow, valientes porque están en un área de terapia donde pueden expresar, pueden decir, pueden aceptar cómo iniciaron y cuentan su historia. Y le digo, bueno, tu historia es fascinante porque estás aquí y la estás diciendo, la estás hablando, como la otra vez que dijo Anita, es que tienen que hablarlo, tienen que decirlo, tienen que expresarlo para que empiece a haber un cambio en ellos, para que se escuchen. no, y es que ahí el tema del machismo es es raíz también, ¿no? Las culturas machistas, entonces, no, son hombres, entonces toman. Acá, por ejemplo, en la idiosincrasia colombiana, les quiero comentar, no sé si en sus países también pasa, pero, por ejemplo, muchas personas que trabajan en cargos de operarios, maestros de obra, por ejemplo, de construcción, les pagan la semana y el viernes tú los ves tomando ese dinero, tomándolo, y llegan a su casa sin nada, ¿no? Pero ya, no, obviamente no son todos, ni estoy generalizando, Claro. cabe aclararlo porque hay personas en esa rama absolutamente serias y responsables, pero la idiosincrasia sí afecta, sí tiene que ver también, ¿no? Claro. Entonces, trabajamos toda la semana, nos pagaron, acá vámonos a tomar. Y tú los ves en las tiendas tomándose el dinero, llegan a casa, no tienen plata, hay agresión, hay niños afectados, hay mujeres afectadas y empieza a repetirse y a formarse un círculo de maltrato y de rompimiento de lazos al interior de la familia. Claro.
Perdón, Arlene, quería preguntarte, ya que mencionaste eso de los servicios, aproximadamente cuánto tiempo crees que le toma a un hombre el poder abrirse y el poder compartir, porque yo he participado en algunos grupos con varones, pero es bien difícil que se abran y que compartan, entonces me llama la atención eso y sí, creo que hay muchísima necesidad de hacer grupos de padres, generalmente son los que menos van por lo mismo que mencionábamos antes, ¿verdad? Claro, fíjate que estoy trabajando con varios hombres en el tipo de adicción pornografía y adicción de pagar de prostitución, ¿no? Entonces, yo pienso que cuando estos hombres empiezan a abrirse, cuando ya se miran al punto de, no, ya están al punto de perder algo, al punto de que ya se miran y ya esa urgencia no les gusta. Entonces yo pienso que o están tocando ya fondo o la mujer lo va a dejar y es un ultimátum. Ese proceso llega y se abren y dicen y empiezan y como te sueltan la sopa. Pero su narrativa en muchas veces, en muchos casos, es más, me gusta porque es más directa, es más credible, más creíble, ¿verdad? Porque son bien direccionados, son bien estratégicos y hablan en la parte de lo que realmente ellos vivieron desde chiquitos, cómo lo expresan, qué dicen, qué le decían, especialmente palabras así como, bueno, si no tienes novia, no eres hombre. Si no te llevo al burdel, ¿verdad? Para que tengas tu primera relación, no eres hombre. Entonces, ese condicionamiento que fueron desde chicos dados y empiezan pornografía, ¿verdad? Bien temprana edad. Entonces, y se sienten bien, realmente dice, ya me siento mejor, pero no, todavía tu proceso no está. Necesitas continuar porque dice, ya me siento bien, ya bajé el comportamiento, pero le digo, esa es una ilusión que estás teniendo porque es la emoción de las primeras terapias, ¿no? El expresarte, el hablar, el decir, pero luego va en la mitad donde te cargas otra vez y necesitas seguirle. Pero eso es súper interesante trabajar con hombres, o sea, interesantísimo. A mí me fascina, me fascina. Te abre más allá. Ya. Y hombres que se creen todo, así que imagínate. O sea, tienen así ese toque narcisista. Pero bueno, que se compongan, no sé. Pero que llegan y hablan, sí. Pero Sí, eso es sería bueno. cierto, eso es cierto. Y trabajar con hombres en grupos terapéuticos realmente es una experiencia muy distinta. O sea, trabajar con hombres y mujeres es muy distinto, ¿no? Sí, Los sí, hombres son más concretos, se les dificulta, yo creo que no es que se les dificulte hablar, sino expresar la emoción, Sí, sí, ¿sí? El sí. dolor, la Es, tristeza, es- es- el trauma, sí, en fin, todo eso les cuesta. Volvemos a lo mismo, han sido educados para no llorar, para no expresar, y eso es una generalidad, yo creo que a nivel mundial, ¿no? sí. Entonces, sí es difícil lograr sacarles la palabra, toca como con ganzúa, como decimos acá, pero lo que empiezan a expresar es muy concreto y es muy real. Mm, Nos dejamos llevar más por la emoción, entonces nuestra paciente llora, habla y diabla una cosa, habla la otra, la otra, la otra, pero en procesos terapéuticos con hombres son mucho más concretos, ¿no? Y lo que tú decías es de identificar ya el alcohólico, en qué punto realmente necesita ayuda. ¿Cuál es el match? ¿Ustedes cuál creen que es el match que hacen él para decir, no, ya, necesito ayuda? ¿Dónde creen que nace ese link? esa conexión al decir, ya hasta aquí llegué. Sí. Sí, ¿En yo qué? creo que se basa mucho en los fondos y debe depender los fondos mucho del estatus social, ¿verdad? Porque qué fondos puedo tener yo como tú decías, ¿verdad? Como un operario, qué fondos, ¿verdad? O sea, depende de qué, de qué cosas estoy perdiendo, ¿sí? ¿Qué he perdido? Mi dignidad, una parte del cuerpo, porque los hay que han tenido accidentes. Yo cuando empecé, yo estoy graduada de la Universidad de San Carlos, que es una universidad estatal aquí en Guatemala, y Guatemala pues es un país con muchas situaciones sociales. Yo trabajé cuando yo me estaba por graduar, hice prácticas en la Liga de Higiene Mental en Chimaltenango, que es un pueblito cercano acá de la capital. Y entonces fui a trabajar con alcohólicos. Y en este centro de alcohólicos, la mayoría eran indígenas.
Y recuerdo que había un señor que no tenía ojo, porque lo perdió con un accidente, otro que estaba todo como con cicatrices porque le habían dado de machetazos. O sea, estamos hablando de situaciones físicas, pero ellos seguían en consumo, porque generalmente, o sea, tu fondo te va a llevar a parar tu consumo temporal, pero nosotros sabemos que lo que te va a llevar a sanar es a que busques, a que escarbes, qué es lo que te falta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te lastimó tanto que te hace involucrarte en la bebida y dejar de pensar en esa situación, ¿verdad? O sea, yo pienso que es el fondo versus cuando yo ya perdí algo, perdí el trabajo, perdí a mi esposa, em, eh, me sacaron de mi casa, algo, perdí mi carro, perdí mi empresa, porque los hay a todos niveles, ¿verdad? Entonces, cuando yo pierdo algo, empiezo a componerme, pero ojo, recordemos que el perfil, la personalidad de un alcohólico es muy manipuladora. Y entonces también ahí tenés los casos de, no, me voy a portar bien, me voy a internar. O sea, llegan a internarse en los lugares porque saben que internándose yo puedo volver a tener a mi esposa otra vez conmigo, a mis hijos, esperando a que yo me componga, ¿verdad? Y entonces cuando no se acepta que el alcoholismo es una enfermedad y que es una enfermedad que se cura solo con la muerte y que yo debo de darle mantenimiento, ¿sí? Y ahí están los casos que pasan sobrios 20, 25 años y de pronto, ay, uno ni sabe, o sea, ay, yo no sabía que él tomaba y volvió a tomar otra vez y empieza de nuevo. Y es porque los grupos de Alcohólicos Anónimos y esto que decíamos, terapias grupales son muy buenas, pero necesito hacer mi proceso individual. Para eso estamos acá en la VID, para ayudar a hacer esos procesos individuales, donde yo puedo sentarme y decir, bueno, mira, no sé, mi primer consumo lo tuve hasta, qué sé yo, 16, 17 años, y recuerdo que pasó esto y esto. Y ahí me di cuenta y empezar a escarbar, porque generalmente nuestros pacientes alcohólicos pasan más de 25 años, ¿verdad? Y cada vez es más corta la brecha, ¿eh? Cada vez es más corta la brecha, pero en lo que llega tu paciente a decir qué fue lo que pasó, a que le ayudes, es importante que tengas ayuda. Si no, vamos a tener una recaída y una recaída y una recaída, ¿verdad? Y va a depender mucho de cómo tu fondo te lleve a reaccionar y decir, no, esto es demasiado, esto ya no, ¿verdad? Eh, Esto es lo que yo he visto, digamos, en el tema de adicciones, que sí es importante buscar, encontrarte y cuesta muchísimo porque, porque además de las heridas que tú tienes, de por qué tú iniciaste a ser alcohólico, además de eso, tienes el historial de cosas que te han pasado siendo alcohólico, ¿sí? En mujeres, abusos sexuales, porque yo estaba alcoholizada y entonces me fui a una fiesta y me pasó esto y el otro, hice tal cosa. En hombres, ¿verdad? Mire, me pasó, o sea, tantas situaciones inimaginables que también te van lastimando y te van lastimando y seguís en ese círculo, ¿verdad? Estás constantemente con un círculo que no paras hasta que no recibes ayuda. Y mira algo que tú mencionas, Anita, y me parece importante recalcar para todas aquellas las personas que nos están escuchando, y es que realmente el alcoholismo no se cura, no se cura. Lo que se busca en el proceso terapéutico con aquellas personas que son adictas al alcohol es que reconozcan su situación y puedan generar herramientas para controlarse, ¿sí? Pero lo que tú dices, pueden durar 10, 20, 25 años sin consumo y en algún momento de su vida otra situación hace clic y pueden volver a caer en ese consumo. Entonces, realmente yo pienso que no se trata de rotular, ¿no? Porque generalmente el adicto al alcohol o a otras sustancias es rotulado por la sociedad. Y creo que eso también lo hunde más, ¿no? Hay que reconocer que estas personas no son alcohólicas por gusto, sino porque, como tú mencionas, en su interior hay falencias,
hay traumas, hay situaciones que los han conducido a eso. Entonces, si los rotulamos socialmente o familiarmente, los llevamos a hundirse más, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso terapéutico de ayuda a la familia, a las personas cercanas, es enseñarles que no lo debemos rotular, que por el contrario es una persona que necesita ayuda y generar un ambiente asertivo para ayudarlo. Porque esto es algo, es una situación que puede durar, dura toda la vida. Y hay que ayudar a que esta persona tenga herramientas para controlarlo, ¿no? Correcto. Sí, lo que mencionan es bien importante. Por ejemplo, una persona que es diabética o que tiene la presión alta, es bien fácil que diga, oh, ¿sabes qué? No puedo aceptarte el pastel porque soy diabético, no puedo comer eso porque tengo la presión alta, eso tiene mucha sal, entonces, pero como eso es normal, entre comillas, que tengamos una enfermedad o una condición física, pero no una adicción o una enfermedad o una condición mental, ¿verdad? Por el mismo temor, el mismo tabú, el mismo miedo, la misma vergüenza que se nos ha inculcado. Entonces también es cuestión de concientizar, de aceptar y de decir, no es que soy un esquizofrénico, no es que soy un alcohólico, soy una persona que tiene una condición de esquizofrenia, soy una persona que tiene una condición de alcoholismo, y saber que es algo que va a acompañar toda la vida, ¿verdad? Pero es el proceso para educar, para aceptar es bastante difícil, es una responsabilidad grande. Y otra cosa que quería mencionar también, tengo algún tiempo que me vine, como 20 años que no estoy en Guatemala, pero aquí en California con los adolescentes está muy de moda, especialmente con las mujeres, diferentes maneras de que se emborrachan las muchachitas de 11, 12, 13 años, que se echan el alcohol en los ojos, que debajo de la lengua no sé cómo, que se introducen en la vagina, que en el ano, que de mil maneras diferentes, que uno ni se lo imagina. Estaba así como cuando que se ponen en la vagina el algodón con el alcohol, que se lo meten en el recto, igual los varones, que se lo meten entre el ano. Entonces dice uno, ¿y luego por qué? Para no demostrar, para no que no está por la boca, ¿verdad? No se le siente el olor, ¿no? Pero están intoxicados porque lo están haciendo por otras partes del cuerpo. Entonces, ¿y por qué? Volvemos al temor del papá, a la vergüenza que los vayan a cachar, pero lo siguen haciendo. Entonces, considero que es un trabajo de educación, de concientización, desde que están pequeñitos, ¿verdad? Hablarle claro a los hijos de estos temas y cómo esto les puede llegar a afectar. Porque desde pequeños, ¿cuántos adolescentes no han perdido la vida yéndose desde un party con los amigos a cualquier lado, tienen un accidente de carro, se ahogan en una piscina, se mueren porque se quedan dormidos, intoxicados? Entonces es una cultura horrible que estamos viviendo, pero es por lo mismo la misma deshumanización que nuestra sociedad está viviendo. No hay comunicación entre los padres y los hijos, no hay comunicación entre la familia. Los amigos cercanos, ¿dónde están? Con el chat en el teléfono, pero uno no se mira las caras, no sabe cómo se siente, no hay un abrazo, no hay un aquí estoy. Estamos completamente deshumanizados. No hay aquellos momentos que alegre cuando nos sentábamos en la esquina ahí en la gradita de la puerta todos a platicar y a reírnos y a compartir las historias, las bromas y todo, ¿verdad? Entonces creo que ese es un aspecto que está faltando muchísimo en nuestra sociedad, el lado humano, el lado espiritual, ¿verdad? Como en la vida me encanta que mencionan mucho que Dios, a Cristo Jesús, que nos acompañe, que nos bendiga al buscar una energía superior, una fuerza superior, que es lo que muchas veces nos mantiene, ¿verdad? Pero que lo tenemos tan perdido porque ahora ya no se ora en la mañana, ya no se agradecen por los alimentos, ya hay vos cristianito, o vos que tanto que orás, o tanto que es una vergüenza también el hecho de que digan que uno es creyente, que uno es cristiano, ¿verdad? Entonces creo que hace muchísima falta recuperar esos valores, el respeto por nuestros adultos en general, ¿verdad? Juan tiene problemas metiéndose. No, sí, definitivamente, Brenda, todos esos valores, esos factores, es muy interesante cómo se les desarrolla, pero a los alcohólicos, el cerebro, o sea, esa conexión de su mente, su cuerpo, sus urgencias, cómo tratan a los hijos, qué valores les inculco, y si ellos no tienen, realmente no crecieron o no les dieron, pues es bien difícil que ellos también transmitan esos factores de cambio, ¿verdad? Que es la comunicación, la atención,
no hay. Entonces, por eso es muy importante y nosotros aquí en la VID siempre estamos recalcando y buscando, haciendo nuestros entrenamientos en las áreas alcoholismo, drogadicción, mujeres, o sea, estamos cubriendo muchas áreas de entrenamiento para estar preparados para eso, para dar, para enseñar. Y también esas áreas que nosotros podemos identificar, ¿no? En la familia, los niños, cómo reaccionan, como yo trabajo procesos de reunificación, esos procesos son larguísimos, son muy dolorosos, muchas veces para los padres, ¿verdad? Porque estás en proceso que los hijos te rechazan, ¿no? O sea, pero esa influencia, cómo pueden perdonar ciertas cosas dentro del sistema, pero no pueden perdonar a una madre. Entonces es bien duro, o sea, se nos quiebra el corazón cada vez que uno va a ese tipo de reuniones, pero qué pasa que y hay muchas veces por alcohol, muchas veces por las palabras maldichas, ¿verdad? Porque el alcohol nos inhibe la mente, o sea, no nos deja hablar coherente. Y dañamos en esos procesos, ¿verdad? Pero el padre alcohólico necesita aprender cuándo esté un error. Y en la vida eso es lo que necesitamos reforzar, hacer, que cuando ellos vienen a terapia, encontrar esas áreas donde no han tenido una reconciliación con ellos mismos para enseñar, para aprender, para decir, me equivoqué, deja hacer un cambio. A lo mejor no voy a cambiar de la noche a la mañana, pero voy a caminar, voy a empezar, voy a hacer. Y yo pienso que eso es lo que no se está logrando hasta ese punto. O sea, que la persona en ese proceso mire eso, mire esa necesidad, mire esa meta. ¿Qué es Sí, su familia? claro, y fíjate que hablando del tratamiento para la adicción al alcohol, refuerzo lo que tú mencionas, Arlene, nosotros en la vida estamos totalmente en la capacidad de apoyarlos a través de terapias individuales, de pareja, en grupos de unión, de apoyo, para que podamos reforzar, reparar, sanar, ¿no? Y así poder mitigar tanto la adicción como los efectos. Entonces es importante que cuenten con nosotros para esos procesos de reparación y de ayuda para los cuales estamos dispuestos a ayudarles y colaborarles. Arlene, ¿no te escuchas? Es que estaba enmutada, dice aquella. Para los adictos, lo que nos manda Juan, dice, para los adictos, incluyendo el alcohol, la parte reptiliana de nuestro cerebro ofusca la parte límbica y la parte orefrontal de manera tal que los programas para sanar la adicción nunca lo trabajan ahí. Solo lo trabajan en la parte límbica o racional, nunca desde el nivel reptiliano. ¿Verdad? Que es un nivel más profundo, es una más conexión, donde es la parte frontal es aquella que mucha gente la trabaja solo en las emociones, ¿no? O sea, va en la emoción, pero esa parte donde puedes conectar el wise mind o la mente, ¿cómo se dice wise en español? Ustedes que hablan los dos idiomas súper bien. Sabio. Sabio, la parte sabia de tu cerebro, esa parte que habla Juan es donde el encuentro, ese dentro de ti, o sea, va más allá de una parte racional límbica y lo pueden ver así, pero no hay un cambio fuerte en esa área. O sea, muy superficial a lo mejor, por eso es que dice Juan que no lo trabajan de esa área, que tienen que por lo menos trabajarla más lleno, ¿no? Entonces podemos cubrir las áreas que decía anteriormente Anita, los traumas, o sea, empezar desde el principio, como diríamos, ¿no? A identificar, a quebrar y hacer eso. Así que ese es el mensaje que nos manda Juan y pide disculpas porque no se pudo comentar. Pero bueno, así Aquí te que... extrañamos, Juanito, te extrañamos. Mira, yo creo que, y lo importante también acá, algo de lo que hablaba Brenda, es el tema de la prevención. Esto, en todo aspecto psicológico, la prevención es lo mejor, Sí. especialmente en el tema del alcoholismo. Si yo vengo de un papá alcohólico, de un abuelo alcohólico, ¿sí? Es mi obligación sentar a mi hija y decirle, hey, ojo, tú tienes un gen alcohólico que se te puede activar, ¿sí? Y es mi obligación como padre empezar a
a llevarla a cuestiones de deportes, a grupos sociales donde el alcohol no exista con tanta frecuencia. Es difícil, pero hay que hacerlo, porque entonces pasa, porque hay gente que bebe todo el tiempo y hay gente que jamás ha bebido y que ha probado una vez y dice, no, a mí no me gusta, no me gusta la sensación, no me gusta el sabor, no, y listo. Pero ¿qué pasa cuando esa mala suerte se mezcla con toda tu trayectoria de patrones de crianza, genética, y tú te encuentras con un amigo que a los 15 años hizo una fiesta y tú te vas con él y tú pruebas tu primer vino, tu primera cerveza y te das cuenta, ay, esto como que me sabe bien porque me sentí de maravilla y me olvidé de todas mis cosas. ¿Mm? Entonces, es lo que hablabas tú también, ¿verdad, Brenda? El tema de enseñarle a nuestros hijos que Dios también está en tu corazón y que Él te puede sanar, ¿verdad? O sea, son cosas que se van perdiendo, pero que son muy importantes. La prevención en todo aspecto psicológico es clave, ¿verdad? Es clave. Y si hay papás que están viendo que mi hijo tiene un problema, ojo, acordémonos, hay un dicho que dice, hay dos cosas que no se pueden ocultar, estar borracho y estar enamorado. Entonces, papás, por favor, ojo, yo estoy viendo que mi hijo es muy tranquilo y de pronto llega muy contento. Ay, pero no le sentí olor a alcohol. Algo está pasando. Ojo. Llévelo al ginecólogo. Vaya, empecemos a ver qué está pasando, ¿verdad? Porque hay cosas que nos sobrepasan, que no las podemos ni creer, ¿verdad? Los niños, ahora los chicos van adelante y el consumo del alcohol aquí en Guatemala es muy triste. Aquí una cerveza te cuesta 5 quetzales. Que es como 5 50 quetzales. centavos. Entonces, es fácil. Tú le das 10 quetzales a tu hijo para ir a comprar algo y él se queda con 5 y se va a comprar una cerveza. Más caro ¿Sí? la leche que la cerveza. Así es, tristemente, Tristemente. tristemente. Entonces, todo está como invadiéndonos para propiciar que el alcohol sea una droga muy común, como el cigarrillo, entonces lo empezamos a ver normal, pero no es normal. Los daños que causan, no solo físicamente, causa la muerte, un accidente, pues a tantas cosas que hay que trabajar, pero sí, pienso que la prevención es clave. Hablen con sus hijos, ¿sí? Sí. Hablen con su esposo, si estoy viendo que se está pasando de tragos, hay que sentarlo y decirle, hey, te estás pasando de tragos, necesitas ayuda. Ya, claro, estoy muy de acuerdo, pero ¿sabes qué? Es que he visto en la cultura de ahora que estoy en Colombia, es que vamos al fútbol. O sea, y a mí me encanta el fútbol, o sea, yo lo miro y miro y grito, ya que, o sea, muy buena en eso. Pero después del fútbol, cerveza. O sea, digo yo, y yo digo, ¿qué ondas? O sea, ya terminó, ya te divertiste, ya listo, perdieron, ganaron. No, pero ellos celebran con las cervezas si ganan y si pierden más porque están deprimidos, porque ahí es muy bueno llevar unas cuantas terapistas para agarrar clientes, porque están en un sistema muy organizado y muy rutinario. O sea, esa es la rutina y en la rutina pues se crea eso. Y no, y mira, y la cuestión es que ya tomados, las mujeres se van con ellos tomados en la moto, en el carro. Entonces digo yo, ¿cuántas de estas personas llegan realmente a su casa sin un accidente? Correcto. Otra cosa que quería compartir también que tanto que hay que hablar, ¿verdad? El síndrome también del alcoholismo, cuando la mamá tiene a su bebé y ha tomado durante el embarazo o el papá también está alcoholizado a la hora de la concepción, es increíble, pero con qué daños están naciendo los bebés en ese momento, ¿verdad? Y luego cuando empiezan a tomar, desde más temprano se empieza a tomar el daño neurológico, el daño que se causa emocionalmente y neurológicamente es increíble, ¿verdad? Se van muriendo las neuronas, se van desarrollando trastornos a nivel neuronal que son bien difíciles después de poder sanar y reparar. Y otra cosa es
La otra cosa se me olvidó, pero sí, un comentario al ratito. Pero vengo. mira, lo que dijiste, Brenda, eso es esencial. Y realmente a mí se me había pasado el síndrome del alcoholismo en los bebés, porque me ha tocado hacer esos asesoramientos de recién nacidos y puedes verla al niño en esas reacciones, su cuerpo, cómo se altera muy fácilmente, cómo se hace el shaking, los ojos, o sea, sí, mamás, o sea, si usted está embarazada. Aquí está Claudia que da ese seguimiento desde el principio hasta el final, ¿verdad? Para prevenir también el postpartum. Pero si usted está tomando, por favor, deje eso y fumando, tomando, porque usted está haciendo realmente la causa principal de que su hijo tenga un síndrome de ese tipo. Y no solo es eso, es que le está arruinando y perjudicando su cerebro, o sea, porque tiene esa deficiencia global, ¿verdad? En el entendimiento, en el procesamiento, en lo que dice, en lo que escucha, tardar a hablar, tardar a caminar, o sea, tiene muchas deficiencias el bebé. Así que por favor, eso sí, realmente, gracias Brenda por traerlo, porque es esencial en las mamás que están embarazadas y toman. A nivel neurológico y fisiológico, ¿verdad? Ya me acordé de la segunda que quería. ¿Cómo como papás estamos nosotros criando la famosa clave de los niños de cristal, ¿verdad? Que tenemos a nuestros adolescentes y por miedo a corregirlos, por miedo a que se vayan, por miedo a lastimarlos, por miedo a que no pasen lo que nosotros pasamos, a que no sufran. Aceptamos tantas veces, aceptamos una vez y ya nos fregamos porque seguimos aceptando continuamente y se aprovechan. Y lo que estamos haciendo simplemente como padres es arruinando la vida y el futuro de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces creo que como papás tenemos una responsabilidad bien grande de ser firmes y cumplir nuestro rol como papás y mamás, de educar a nuestros hijos y de poder enseñarles y poner límites y tener esa comunicación, hablar abiertamente con ellos de los daños que causan. Muchas veces los jóvenes no se imaginan el daño neurológico que les está causando el alcohol, el cigarro electrónico o cualquier otra droga, ¿verdad? Entonces también es responsabilidad de nosotros el empezar a decirles, mira, mijo, ¿te querés echar los tragos? Averigua, lee, pregúntale al primo Google qué daños causa el alcohol, qué daños te causa una sola cerveza a la edad que tenés. Entonces, que usen las redes para algo positivo, ¿verdad? Claro. Dice, hay una pregunta que ponen en el YouTube, dice, decían que no se cura el alcoholismo y entonces hay gente que dice que Dios ha curado. ¿Mienten con esa aseveración? Yo. Dale, Brenda. No, Dale. no es mentira y cada quien lo toma desde su punto de vista. O sea, definitivamente yo soy una mujer creyente, yo creo en los milagros. Hay milagros y puede decir, estoy curado del alcoholismo, definitivamente. Pero nosotros como profesionales de la salud mental, lo que decimos es que un día a la vez, en los 12 pasos, es lo que un alcohólico debe de hacer un día a la vez. Y respeto muchísimo también la creencia de los cristianos cuando dicen Dios me sanó del alcoholismo. Yo creo, amén, Dios lo sanó. Entonces, los dos puntos de vista son bien aceptados. Claro. Claro. Y para aportar un poco más a lo que dice Brenda, en el programa AA, tú crees en un high power, el poder superior, porque es el único que logra ayudarte, porque buscas tu interior, buscas tu interno. El primer paso es aceptar que tienes un problema con el alcohol, que no puedes, que tomas un trago y no puedes parar, ¿sí? Y luego aceptar que un poder superior te va a apoyar. Y es un programa que ha durado muchísimo y que ha salvado muchísimas vidas. Al final, tú te vas a salvar y te puede salvar Dios, y sí, pero o sea, tal vez no lo explicamos bien, pero tú vas a mantenerte y te vas a mantener en sobriedad si tú logras encontrar qué es lo que a ti te detona el alcoholismo. Claro. Entonces, cuando tú lo encuentras, tú vas a mantenerte en sobriedad. Claro. ¿sí? Pero siempre vas a estar con ese, es como el ejemplo buenísimo que puso Brenda de la diabetes, ¿verdad? O sea, usted va a tener diabetes siempre. Cuídese del azúcar, cuide sus hábitos, ¿sí? Y aquí es cuide sus hábitos, cuide sus amistades. Claro. Porque, Cuide su porque si entorno. usted,
Si usted está entre 4 alcohólicos, usted va a ser el quinto borracho. Si usted está entre 4 deportistas, usted va a ser el quinto deportista. Claro, Así es. sí. Por eso hay Entonces mucha tienen gente que que cuidar recae. eso. Claro, hay mucha gente que recae. Otra pregunta dice, si el alcohol merma las neuronas, quiere decir que el alcohol es el preámbulo de las demás drogas. ¿Quién? Yo opino que es la puerta. Es la puerta para el consumo de otras drogas, realmente. Hace un par de semanas vi en un programa de televisión acá en Colombia la historia de una abogada que trabajaba con el sistema penitenciario acá en Colombia y era muy exitosa. Y todo este éxito la llevó a contactos sociales, a las reuniones, a las rumbas y empezó a consumir alcohol. Pero tal vez por algún trauma, falencia, lo que decía Anita, alguna situación de fondo, el alcohol se quedó en su vida. Y a través del alcohol empezó el consumo de otras drogas hasta llevarla a ser un habitante de calle. 20 años después le hacen una entrevista a ella y ella dice que ella no quiere volver a la sobriedad porque ella encontró en el alcohol y las drogas su mundo para escapar de muchos vacíos que ella tenía en su vida. Entonces, sí comparto y creo que a través de mi experiencia he logrado evidenciar que el alcohol es la puerta para otras drogas. Totalmente de acuerdo. Bueno, Qué fuerte testimonio. Y si era parte de lo que mencionábamos en el tema la semana pasada con lo de las drogas y las adicciones, ¿verdad? Que lo que pasa es que necesitamos descubrir la esperanza o qué es lo que llena emocional, espiritualmente a la persona, ¿verdad? Porque si no encontramos qué es lo que va a mantener a una persona motivada, animada, con la esperanza de levantarse cada día, por eso es que hay tantas personas en situación de calle, ¿verdad? Tantos homeless, como decimos aquí en California, que es la población con la que yo trabajo. Entonces, definitivamente, de repente esta señora estaba llenando sus carencias con su profesión, que es muchas veces lo que hacemos, llenamos nuestra carencia yendo al trabajo y es una justificación que tenemos. Por eso es que muchas personas se envician con el trabajo que llega a ser otro vicio, ¿verdad? Voy a trabajar porque ahí estoy encerrado, ahí no sé de mis problemas, no sé de mi familia, no sé de mi mujer o de mi marido, que es un dolor de cabeza, es un escape también el trabajo, ¿verdad? Y cuando la persona no sabe llenar esos vacíos que tiene, empieza con el alcohol. Y cuando el alcohol empieza con 1, 2, 5, 10, después ya no le basta y el círculo de amistades empieza con otras drogas definitivamente. claro, sí, no, totalmente de acuerdo. Una cuestión de que yo quiero también poner un poquito es de que Dios sí cura, o sea, Dios te va a curar. El hombre como ser humano tiene esa potencialidad y su free will, ¿verdad? Y su libre albedrío de tomar una decisión después de su curación. Así que si Dios lo curó y lo sanó, quédese allí. O sea, mantenga esa fe, mantenga esa y va a mejorar ¿qué? Va a mejorar su familia, va a mejorar su vida, va a mejorar su entorno, va a mejorar un ambiente a nivel comunidad y también sus generaciones de su familia. Pero si no acepta esa curación que Dios le otorga o que Dios le da, entonces pues ahí es ese el free will, ¿verdad? El libre albedrío de cada ser humano. Como dice Claudia, ella decide estarse en ese ambiente porque llena sus vacíos. Y quiero cerrar aportando algo importante, retomando lo que estamos mencionando con respecto a Dios. En las organizaciones de alcohólicos anónimos existen reglas, ¿no? Y dentro de esas reglas que han ayudado a estas personas a salir adelante, una de ellas es su creencia en algún ser superior, el que cada uno crea. Nosotros evidentemente somos una empresa que nuestro talante es Dios y Claro. creemos firmemente en que Él todo lo puede. Y evidentemente, como decía Anita, en los Alcohólicos Anónimos, dentro de sus reglas está su creencia en un ser superior que los va a ayudar a sostenerse y a mantenerse en esa sobriedad día tras día. No estamos diciendo que no es que Dios no haga milagros, estamos diciendo que Dios se convierte en ese bastón para que cada día esa persona que tiene tendencia al alcohol pueda mantenerse en sobriedad. Claro. Y lo acepte. Eso es aceptación, ¿no?
De acuerdo. La aceptación le va a dar ese cambio y que lo saque del hoyo, del fango, ¿no? Porque realmente ahí es donde se van y se meten. Otra cosa que quiero mencionar antes de que nos vayamos es eso, que en la VID tenemos todo ese grupo de psicólogas listas para ayudarle, súper entrenadas, todos los días está Brenda, Anita, Claudia y luego Juan en el área laboral y negocios, donde usted puede encontrar ese caminar, donde usted, su voz es nuestra prioridad, lo escuchamos, estamos, recursos para las mujeres que son víctimas pues también de abuso, ¿verdad? En el área de alcoholismo, Al-Anon y Alatín para los jóvenes es muy esencial que se llene de recursos. El área de recursos sociales es muy importante. Si usted no tiene una terapista o una consejera o un life coach, una persona que esté ahí caminando con usted, búsquelo y va a ver que más... las madres que yo miro, las madres que se enfocan en hacer el cambio en ellas y no estar basados en el pensamiento solo del marido alcohólico, logran que sus hijos salgan adelante mucho más rápido. Así que empiece a prepararse, empiece a sanar usted y a dejar esos miedos a un lado. ¿Algo para cerrar, Brenda? Gracias, sí, me encanta, qué bonito lo que acaban de decir. Considero que como seres humanos somos como un granito de arena en el mar, ¿verdad? Pero entonces es bien importante poder tener ese ser superior a quien poder aferrarnos. Y siempre hay esperanza. No importa cómo se llame o cómo sea lo que sucede en nosotros, si nos curamos, nos sanamos o es un día a la vez y tenemos la sanidad en este momento, es de aferrarnos a esa esperanza. Recuerden que no están solos y las personas que tienen algún familiar alcohólico es muy difícil. Tampoco se ahoguen, no se aferren, no sientan culpa, porque esa es otra situación muy importante. Muchas veces la pareja o los hijos sienten culpa. Por mi culpa mi papá, por mi culpa mi mamá, por mi culpa está pasando esto. No hay culpa. Cada persona es libre, cada persona es independiente de tomar sus propias decisiones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es librarnos de culpa. No podemos ayudar a otra persona si la otra persona no se quiere ayudar. Entonces, acercarse a Dios es una muy buena salida. Confiamos en que algún día Dios va a hacer su obra con ese ser querido que está sufriendo. Lo que nosotros debemos hacer es ayudarlo en el momento que podamos y cuando no podamos, aprendamos a poner límites en nuestra vida también. Claro. Un abrazo, bendiciones. Gracias. Anita. Gusto, chicas. Y para las personas que nos están escuchando, hay una salida. No es fácil, pero se puede si lo primero que hago es aceptar. Aceptar que tengo una situación. Hey, si yo estoy pensando, yo creo que tengo problemas con el alcohol, seguro los tiene, ¿eh? Y así su interno le está diciendo, yo creo que ya me estoy pasando. Ojo, busque ayuda, estamos acá para servirle. Bueno, es un placer como siempre, muchachos, estar aquí y ya saben.